Muy buenos días, les doy la bienvenida a otro episodio de Cloquetín Creaciones. Vamos a hacer este mandala de 8 puntas. Es un entrecruzado de figuras que ya hemos realizado en mandalas anteriores. Así que bueno, cualquier duda que tengan para realizarlo me pueden dejar un comentario aquí debajo o me pueden ubicar por el Facebook o por Instagram. Espero que disfruten haciéndolo, que eso es lo más importante de todo esto. Y espero ver los resultados muy pronto. Es un placer para mí siempre ver los trabajos que realizan. Sin más, los dejo con el video tutorial. Vamos a comenzar con 4 varillas. Estas miden 23 centímetros de largo. Yo les marqué el centro 11 centímetros y medio y le hice una marca del centro yendo hacia las orillas a los 5 centímetros. Vamos a trabajar primero con 2 de ellas. Yo ya tengo la lana color blanca atada a 2 de las varillas. Centro el nudo y voy a comenzar a dar vueltas sobre ella. ¿Sí? De forma firme, doy unas cuantas vueltas. Luego abro las varillas de esta forma, ahí tiene que hacer un poquito de presión y paso por esta abertura de aquí. Voy a hacer algunas lazadas en el centro y también voy a ir hacia una de las orillas y luego hacia la otra. Ahí acomodo un poco, voy a enlazar en una de las varillas y ahora voy a comenzar a enlazar en cada una de ellas. En esta varilla me quedó más hacia adentro de la punta, así que hago 2 lazadas. Aquí lo mismo. Aquí llegué al punto de inicio, así que tengo la primera vuelta. Aquí tengo la segunda. ¿Ven? Ya me forma un cuadrado, así que hago solo una lazada. ¿Sí? Aquí llegué a la tercera vuelta. Muy bien, esta parte va a quedar escondida, así que no se va a ver. Generalmente hago 4 vueltas, pero voy a agregar unas 3 vueltas más para que después tengamos un poco más de espacio para unir los 2 bastidores de 4 puntas. Ahora simplemente doy vuelta al mandala, corto la lana, voy a hacer un nudo y voy a quitar el excedente. Muy bien, este es el primer bastidor de 4 puntas. Voy a repetir exactamente lo mismo con las 2 varillas que había dejado apartadas. Aquí ya tengo los 2 bastidores de 4 puntas terminados. Los voy a montar de esta forma. Vamos a trabajar en círculo. Acá tengo atada la lana color blanca. Vamos a sujetar firmemente con la mano izquierda los 2 bastidores para que no se muevan. Y voy a comenzar a hacer una lazada en cada una de las varillas. Siempre me voy a dirigir hacia la que tengo a la derecha. De esta forma. Muy bien. En esta varilla donde yo inicié, así que acá completé la primera vuelta. Siempre voy a ir corrigiendo las varillas para que queden de forma simétrica. Muy bien, en este caso vamos a hacer 4 vueltas en total. De la misma forma, siempre dirigiéndonos hacia la varilla que tenemos a la derecha, formando un círculo. Muy bien, ya completé las 4 vueltas en círculo. Voy a continuar con la misma lana. Yo acá tengo las marcas que había hecho al principio, así que voy a comenzar a forrar la varilla hasta esa marca. De esta forma voy dando vueltas. Una vez que llego a la marca, vuelvo a bajar hasta llegar al final de la figura que acabamos de terminar, del círculo color blanco. Aquí voy a pasar a la varilla que continúa y esta voy a volver a forrar nuevamente hacia la marca.
Una vez que llegamos a la marca, vamos a bajar nuevamente hasta llegar a la figura circular y ahí cruzamos a la varilla que continúa. De esta forma vamos a ir forrando cada una de las varillas. Muy bien, ya tengo mi círculo, las varillas forradas, todo esto va a quedar escondido de todas formas. Acá tengo la lana atada, es un color verde muy clarito. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a contar 1, 2, 3 varillas. Vamos a dirigirnos hacia ella y ahí vamos a hacer una lazada. Volvemos a contar 1, 2, 3 varillas. Hacemos una lazada. 1, 2, 3. Nuevamente aquí a la tercera. 1, 2, 3. Enlazamos dando una vuelta nada más. Aquí nuevamente. Y aquí llegamos al mismo punto de inicio. Hacemos una lazada y ahí ya tenemos nuestra primera vuelta. Esta es una figura de estrella. Voy a continuar con esta lana porque voy a hacer otra vuelta más. Voy a repetir exactamente la misma figura hasta volver a llegar al mismo punto de inicio. Ahí simplemente corto la lana y hago un nudo para poder cambiar el color. Muy bien. 2 vueltas hice con el verde claro. Vamos a repetir exactamente el mismo patrón de estrella. Voy a colocar este que es un verde medio azulado. 2 vueltas también, de la misma forma que hicimos recién. Ahora este es un poquito más grueso, así que una sola vuelta. Ahora voy a repetir con el verde 2 vueltas. Muy bien, con este color más oscuro, 2 vueltas también. Estoy yendo del más claro hacia el más oscuro. Y ahora con el color negro, que es bastante grueso, una sola vuelta nada más para darle el contorno. Y ahí quedó nuestra figura de estrella terminada. ¿Sí? Fíjense que fuimos haciendo esta figura de esta forma, siempre cerrando el círculo. Ahora vamos a continuar con la siguiente figura. Voy a seguir con este color amarillo muy clarito. Voy a hacer un nudo en cualquiera de las varillas. Voy a quitar el excedente. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer primero una vuelta en círculo, yendo de varilla en varilla, siempre hacia la que tenemos a la derecha. Muy bien. En este caso yo le voy a hacer otra vuelta, porque esto nos va a servir de guía para la figura que vamos a realizar a continuación. De esta forma me da la sensación que queda más firme. Muy bien. Con este mismo color es que vamos a continuar. Yo me voy a dirigir de aquí a esta guía que tengo justo enfrente. Así que acá tendría un segmento, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 segmentos. Eso sería más o menos para una vuelta. Recuerden que son 8 lados. Así que vamos a hacer 3 vueltas. En base a eso vuelvo a agregar 16 segmentos más para completar esas 3 vueltas. Siempre voy a dejar un excedente, ¿sí? Porque igual tengo que hacer algunos firuletes. Y corto la lana. Muy bien, vamos a enhebrar la aguja lanera y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una lazada primero sobre esta guía, pasando la aguja de esta forma, trayéndola entre las dos hebras. Esta lazada la vamos a llevar bien pegada a la varilla donde atamos la lana, a la que está a la izquierda. Y de esta guía vamos a ir a la que está justo enfrente, ¿sí? Vamos a enlazar en ella también. De esta forma, pero como nosotros no queremos cruzar por arriba de la estrella, vamos a pasar hacia atrás por este espacio de aquí y subimos por aquí arriba. De esa forma esquivamos la estrella en esta parte. Ahora sí, posicionamos
la lana sobre la guía, hacemos una lazada de esta forma. Muy bien. Y en la varilla esta vamos a hacer 2 lazadas. Nuevamente, como si fuera desde el principio, hacemos una lazada en la guía que está a la derecha, llevamos la lazada pegada a la varilla que está a la izquierda, pasamos la aguja hacia atrás y la volvemos a traer hacia adelante por este espacio de aquí. Eso para no interferir con el dibujo de estrella que hicimos. Vamos a hacer una lazada en la guía, llevando el nudo hacia la varilla que está a la izquierda, y en esa misma varilla vamos a hacer 2 lazadas. Y esto lo vamos a ir repitiendo hasta haber completado toda la vuelta. Con este color yo voy a hacer 3 vueltas en total, que es la lana que más o menos había retirado del ovillo. Muy bien, ya completé las 3 vueltas con este color amarillo muy claro. Ven, ya se empieza a ver la figura. Voy a continuar con este amarillo bien intenso. En este caso voy a hacer una vuelta. Yo ya retiré un poco de lana del ovillo. Tengo aquí la aguja lanera. Y vamos a repetir exactamente lo mismo, con alguna variación. Hacemos la primera lazada aquí en la guía. Y ahora vamos a ir hacia la guía que tenemos justo enfrente, pero aquí vamos a hacer un cambio. Pasamos hacia atrás por este espacio como hacíamos antes, pero la traemos hacia arriba por aquí. O sea, vamos a esquivar solo esta franja color verde que pertenece a la figura de estrella. Nos dirigimos hacia la guía para hacer la lazada, pero aquí también tenemos esta misma franja, así que vamos a pasar la aguja hacia atrás por esta parte y aquí la volvemos a traer hacia adelante para esquivar no toda la estrella, sino solo las franjas que la componen. En esta guía vamos a hacer una lazada como veníamos haciendo con el color anterior. En la varilla vamos a realizar una sola lazada. ¿Sí? Si el mandala a ustedes es un poco más largo, quieren poner las varillas más largo, siguen haciendo 2 lazadas sobre la varilla. Bueno, y aquí volvemos a repetir. Hacemos la lazada sobre la guía y aquí fíjense, la paso hacia atrás y la paso hacia adelante justo donde comienza la franja color verde, ¿sí? No vayan a enlazar los otros colores que vamos a ir colocando. En este caso a mí ya me quedó la línea amarilla que acabo de realizar. Acá lo mismo. Posicionamos la lana, ¿sí? Nos ayudamos siempre de la mano izquierda y aquí pasamos hacia atrás para esquivar esta franja color verde. Aquí pasamos hacia arriba para poder hacer la lazada y que nos quede del lado derecho el nudo. Posicionamos, hacemos la lazada en la guía, que es el mismo punto que venimos realizando, enlazamos en la varilla con una lazada y repetimos hasta completar toda la vuelta. Muy bien, ya terminé con el color amarillo, ven, siempre nos dirigimos al mismo lugar, es el mismo punto, solo que aquí esquivamos las franjas color verde, ¿sí? Tanto aquí como en esta parte antes de llegar a la guía. Bien, ahí se puede apreciar bien cómo hemos ido esquivando esta parte. Vamos a repetir exactamente este mismo patrón con estas variaciones que acabo de mostrar en la tonalidad de los rosados. Así que voy a comenzar con el más oscuro, voy a usar el color violeta, voy a hacer una sola vuelta. Voy a continuar con este, en este caso voy a hacer 2 vueltas. Luego sigo con este que es un poco más intenso, 2 vueltas más. Estoy yendo del más oscuro hacia el más claro. Ahora con este 2 vueltas también. Con el color negro una sola vuelta para hacer el contorno. Aquí se puede apreciar mucho mejor cómo ha quedado la figura. En este caso ya hemos terminado esta parte. ¿Ven? Aquí esquivamos
las franjas verdes, ven que quedan liberadas de la figura anterior, y así es como vamos formando el centro del mandala. Este diseño es muy bonito, se puede hacer con distintos colores. Ahora voy a hacer otra figura, pero voy a atar este color verde muy claro. Y vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a tejer en círculo, haciendo una lazada en cada una de las varillas, siempre dirigiéndome hacia la que tengo a la derecha. Voy a hacer otra vuelta más. Y este es el momento perfecto para poder corregir alguna punta que me haya quedado más hacia afuera que otra. Como que nos marca otra perspectiva el círculo. Aprovechamos a corregir un poquito. Y ahora vamos a ir hacia la guía que habíamos hecho anteriormente. En este caso yo voy a retirar lana para hacer solo una vuelta y voy a dejar un poco más de exceso para esa variación que vamos a hacer, ¿sí? En este caso voy a trabajar con la aguja lanera, pero es para que quede más cómodo en el video y se pueda ver bien, así mis manos no estorban tanto, pero estas son puntadas que en realidad se pueden hacer simplemente con las manos, no hace falta tener estas herramientas, aunque para algunas cosas es muy práctico. Vamos a hacer la misma puntada, enlazando en la guía de la figura anterior. No presionamos demasiado en esta parte para que no se tuerza demasiado las vueltas que acabamos de dar. Enlazamos en la varilla y volvemos a repetir. Pasamos la aguja de esta forma, haciendo la lazada, que quede bien centrada arriba y abajo. Presionamos solo un poco para darle tensión y enlazamos en la varilla que continúa. De esta forma vamos a completar toda la vuelta con este color. Muy bien, ya completé la vuelta con el color verde claro. Ahora tengo este otro. Ya le di 2 vueltas en círculo como hicimos recién. Separé lana para hacer una vuelta más. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. 2 lazadas. Una del lado derecho de la línea que acabamos de hacer. Siempre enlazando la aguja sobre la guía de la figura anterior. Presiono solo un poquito aquí. Y voy a hacer otra lazada del lado izquierdo. Fíjense que la aguja la traigo de abajo hacia arriba, pasándola por esta misma lana que estoy trabajando, esta última línea que coloqué. Y esto con mucha paciencia. Antes de presionar, posiciono, voy tirando un poco. Acá se me van a ir juntando debajo, pero arriba van a ir quedando separadas. Eso luego lo voy a ir corrigiendo. Enlazo en la varilla que continúa y vuelvo a repetir. Fíjense, voy a hacer una lazada pasando la aguja entre las 2 hebras. La línea me va a quedar del lado derecho de la que ya coloqué en la vuelta anterior. Y ahora voy a hacer una lazada de este lado, pero fíjense que no la paso entre las 2 hebras. Simplemente la paso atrás hacia adelante, tomando solamente la última línea, que es la que acabo de colocar. Ahí presiono siempre despacio para ir acomodándolas y ahí enlazo en la varilla que continúa. De esta forma voy a completar toda esta vuelta y es lo mismo que voy a repetir con los demás colores, ¿sí? Es el mismo patrón y la misma figura. Muy bien. Voy a continuar con los mismos colores que había utilizado, así que sigo con este verde un poco más intenso. 2 vueltas en círculo, separo lana y luego hago esta figura en V. Ahora voy a repetir con este color verde, 2 vueltas en círculo también, hacemos de la misma forma que venimos trabajando, y con el color negro voy a hacer solo la última vuelta, evitando hacer las primeras 2 vueltas en círculo para que no tome tanta superficie este color. Aquí ya se puede apreciar cómo quedó la figura. Aquí después las abro un poco para abarcar bien toda la superficie y se vea el color, y en esta parte ven que queda bien en punta.
Ahora voy a seguir con este color amarillo muy clarito. Ya lo tengo atado a una de las varillas. Separé lana y tengo la aguja lanera enhebrada en el otro extremo. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a pasar la aguja hacia atrás por este espacio, ¿sí? Por la derecha de la varilla. Y vamos a volver de atrás hacia adelante por el mismo espacio que está a la izquierda de esta varilla. Aquí voy a hacer una lazada, ¿sí? Acomodamos el nudito, una lazada aquí, y ahora vamos a repetir el mismo punto que estábamos haciendo acá, pero vamos a ingresar la aguja por este espacio, ¿sí? Ya no trabajamos con la guía de la figura anterior, la llevamos acá de forma paralela, que el nudo quede centrado, y aquí hacemos lo mismo que estábamos haciendo recién. ¿Sí? Es la misma figura, solo que ya no pasamos la aguja sobre la guía, sino vamos a tomar solo esta franja verde. Ahora vamos a enlazar en la varilla que continúa y volvemos a repetir. Pasamos la aguja hacia atrás por este espacio, la traemos hacia adelante por el mismo espacio que está a la izquierda de la varilla. Muy bien, enlazamos aquí nuevamente en la varilla. Aquí vamos a repetir el mismo patrón que estábamos haciendo en la figura anterior. ¿Sí? Hacemos primero una lazada del lado derecho de esta figura, la llevamos de forma paralela y el nudo bien centrado, y hacemos la otra lazada de esta forma. Presionamos solo un poco, posicionamos bien la lana y enlazamos en la varilla que continúa. De esta forma vamos a completar toda la vuelta con este color y es lo que vamos a seguir repitiendo con los demás colores. Muy bien, ahora vamos a seguir con el rosado, una sola vuelta. No voy a hacer vueltas en círculo, ¿sí? Simplemente separo la lana para hacer estas figuras de aquí. Eso porque me queda un poco espacio. Si quieren hacer el mandala más grande le pueden agregar 2 vueltas. Yo voy a hacer una sola, recién hice 2 con el color amarillo. Con este rosado intenso voy a hacer una vuelta también. Ahora con este otro una vuelta, estoy yendo del más claro al más oscuro. Ahora con el violeta una vuelta también. Si quieren hacerlo más grande le pueden hacer 2 vueltas con cada color, incluso agregarle 2 vueltas en círculo antes de hacer las lazadas. Y de esta forma nos ha quedado el mandala ya terminado. Esta figura me parece súper interesante, esta con todas sus variantes. Aquí se puede ver bien el diseño ya concluido. Las figuras son sencillas, cada una requiere sus necesidades. Pero bueno, espero que lo hayan disfrutado. Si es así, no dejen de escribirme aquí en los comentarios. De esa forma me ayudan a crecer. Denle un like, suscríbanse. Me pueden encontrar en el Facebook y en el Instagram también, como Cloquete Creaciones. Y ahí me pueden compartir sus trabajos y bueno, cualquier duda que puedan llegar a tener. Muchas gracias por haberme acompañado hasta acá y los veo en el próximo video.